del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicador, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante la multitud, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Podemos tomar asiento. Este episodio que nosotros acabamos de leer sucede en la iglesia primitiva. Poco después que la iglesia comenzara a moverse en la historia, pasa esto. ¿Y qué le pasó a la iglesia en ese momento? Hubo una grieta, se abrió una grieta. Es decir, esto que aparece aquí y que nos parece simplemente un comentario, sin embargo, se había producido un enfrentamiento interno entre dos grupos que había en la iglesia. Ahora, todos los cristianos eran todos del mismo pueblo y pertenecían a la misma cultura. Ustedes saben que tenían la misma experiencia porque todos eran judíos, porque todos habían practicado la misma fe, porque todos tenían la misma herencia cultural y religiosa, y todos habían recibido a Cristo. La fisura se produjo por un tema menor, totalmente menor, pero que apareció allí. Los judíos siempre habían, como los pueblos de la antigüedad, habitado en Israel, limitados por una geografía determinada, contenidos por esa geografía. Lo que quiere decir que el que nacía en esa tierra pertenecía a ese pueblo, nacía allí porque pertenecía a ese pueblo, porque todos los que estaban allí pertenecían a ese pueblo. A nosotros que somos una sociedad de mucha inmigración, esto nos puede resultar extraño, pero en aquel momento no era así. Los pueblos tenían una geografía determinada y se movían dentro de esa geografía, y una cultura determinada y se movían dentro de esa cultura. Ahora, había pasado algo en aquel pueblo, y es que había sido invadido por griegos y por romanos en los movimientos de los grandes imperios de la antigüedad, y algunos de los judíos habían sido trasladados a otro lugar. Se habían formado colonias judías. Pero como los judíos tenían que celebrar la Pascua en Jerusalén, muchas veces ellos venían. Pero había judíos, a los que se llama judíos griegos o judíos helenistas, que hablaban griego y cuyas sinagogas eran griegas y la lengua materna era la griega, porque habían nacido en otro lado, en otra cultura, y a pesar de que mantenían la fe, su idioma materno era distinto al de ellos. Eso obligó a que tuvieran que tener sinagogas donde se hablara también en griego. Ahora, cuando ellos se trasladaban a Jerusalén por las fiestas, y muchos de ellos porque volvían a repatriarse, había un 20% de gente en ese momento en Jerusalén, un 20%, que pertenecía a los helenistas, a los cuya lengua materna era el griego,
que conocían el arameo, que era el idioma el que hablaban en ese momento, conocían el arameo, lo entendían, pero tenían también sus sinagogas en griego. Cuando llegó el cristianismo se convirtieron tanto los nativos como los otros, tanto los que habían recibido a Cristo no habiendo salido de los límites del país, como los otros que tenían otra cultura porque habían salido fuera. Esto ya en el judaísmo producía tensiones, muchas tensiones. ¿Y las tensiones por qué eran? Porque muchos miraban a los que venían del extranjero con el idioma griego como los que vienen a pervertir la cultura, porque traen costumbres que no son las nuestras. Quiere decir que había una grieta dentro del judaísmo y de pronto todos se encuentran en Cristo y empiezan a formar la iglesia. Pero usted sabe lo que es el ser humano. El ser humano tiene reacciones, ¿no? Hay reacciones del corazón, como decía Pascal, que la razón no entiende. Y se empezaron a mover esas cosas dentro de la iglesia y se produjo una grieta. ¿Por qué se produjo la grieta? Bueno, porque los cristianos, viendo que había gente necesitada, no había obras sociales en aquel momento, las viudas la pasaban muy mal, los huérfanos la pasaban muy mal, eran desatendidos, entonces los cristianos dijeron, vamos a ayudar a las viudas y a los huérfanos. Y repartían lo que muchos ofrendaban justamente para eso, para los cristianos que estaban pasando por esa situación de necesidad. Pero ¿qué pasó? Que empezaron a mirar algunos y algunos decían, sí, pero las viudas de los griegos le dan menos porque los que reparten son de los otros. Y empezó una murmuración detrás. Ahora, esa murmuración que a veces nosotros lo leemos y nos pasa así como bueno, fue un asunto muy grave por el momento que estaba viviendo la iglesia. Había un tremendo conflicto afuera de la iglesia. Había un tremendo conflicto hacia afuera, un tremendo conflicto en la sociedad. Los apóstoles habían sido encarcelados, todos los apóstoles, y Dios los sacó milagrosamente de la cárcel. Eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los sacó milagrosamente. Siguieron predicando y vinieron las autoridades a increparlos porque seguían hablando de Jesús resucitado. Allí es cuando les contestaron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice, ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. Quiere decir que había una tensión muy grande afuera y Satanás le metió una tensión adentro también. Ahora, el problema es grave si uno mira el entorno. Tenemos una tremenda lucha contra este frente que nos quiere matar a todos y ahora resulta que las viudas no son, y aparece todo en estos quisquillosos dentro del pueblo de Dios, que no se dan cuenta qué es lo que está pasando realmente. Y los apóstoles tuvieron que hacer eso y allí aparece la gran trampa de Satanás para ellos. Si ellos en ese momento toman la decisión de, bueno, nos hacemos cargo nosotros, vamos a repartir nosotros esto, iban a abandonar el sostén espiritual de la iglesia, la preparación, iban a abandonar cosas que eran fundamentales para el desarrollo de la iglesia. Y eso fue lo que ellos dijeron. No es bueno que nosotros en este momento dejemos la palabra de Dios y las oraciones para servir nosotros en las mesas, porque entonces vamos a perder en todos los frentes. Entonces sí, el enemigo de afuera va a avanzar. Por eso aquí aparece algo que tiene mucha sabiduría de Dios en la decisión que toman, que es que ellos se reúnen y dicen, mire, frente a este clima beligerante que nosotros tenemos afuera, acá nos ha pasado lo que dice Salomón en el Cantar de los Cantares, cuando el personaje del Cantar de los Cantares dice, cazadnos las zorras pequeñas, que son las que echan a perder las vides. Cazadnos las zorras pequeñas, que son... Allí hay una zorra pequeña, porque el problema ese interno, aparentemente, es un problema
de segunda categoría, pero es una zorra pequeña que va a echar a perder finalmente la vid. Y ellos entendieron eso. Y entonces dijeron, pero ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo se soluciona el problema? Busquen entre ustedes varones para que hagan este trabajo. Es interesante que cuando ellos dicen busquen ustedes esto, ¿por qué lo hacen? Porque los que se quejan son los que hablan arameo, son los que vivieron siempre allí, y todos los apóstoles también hablan arameo y están en ese lugar. Quiere decir que un poco los apóstoles representaban para la gente, representaban a uno de los sectores. Entonces ellos dicen, no, hagamos una cosa, busquen del otro sector que sean los que manejen las mesas. Y elíjanlo ustedes mismos, ustedes los conocen, ustedes elíjanlo, pero le ponemos algunas condiciones, Busquen hermanos entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Quiere decir que le ponen una serie de condiciones. Busquen ustedes quienes tienen buen testimonio, estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y el resultado, dice, es que salió esta lista. Y nos da la lista. De esta lista nosotros conocemos a 2 personas que sí lo conocemos por la historia posterior. Uno es Esteban, que en los 2 capítulos, en el capítulo siguiente, vamos a tener la historia y el final de Esteban, y Felipe, que fue el evangelista que fue a Samaria, aquel que fue con el eunuco después, ¿no?, al desierto. Lo que quiere decir que por lo menos a 2 los conocemos. Y acá dice que los 7 que eligieron, por la aclaración que se hace al final acerca del último que se dice es prosélito, eran judíos, hijos de madre judía, circuncidados todos, de nacimiento judíos, pero que tenían el idioma griego y eran de ese sector. Y en medio de todos esos pusieron también un prosélito. Un prosélito es aquel que se convirtió al judaísmo, que no era judío de origen, sino que se convirtió al judaísmo. Quiere decir que ese grupo lo pusieron allí. Usted dice, bueno, pero ahí eso puede traer lío, ¿no es cierto? Porque como ahora están repartiendo los del otro lado, pueden quejarse los de este lado. Por eso los apóstoles dijeron, miren, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Porque eso es la garantía de que el servicio va a caminar bien. Cuando el cristiano tiene un buen testimonio y está lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Esas 3 condiciones. Ahora bien, la primera característica que se pidió es que tenían que ser de buen testimonio. Eso es lo primero que pidieron. ¿Qué es el testimonio? Es lo que los demás ven en nosotros. Eso es el testimonio. Yo digo que soy cristiano y me declaro cristiano. Ahí yo lo único que hago es hablar, es la palabra. Yo puedo decir que soy cristiano, puedo decir que soy profesor de griego, puedo decir que soy cualquier cosa. Esas son las palabras. Las palabras no dicen nada. ¿Por qué no dicen nada? Porque el hombre es mentiroso. Y sus palabras muchas veces no representan lo que está adentro. El buen testimonio es la vida de la persona. Si yo digo soy cristiano, tengo que vivir como cristiano, tengo que pensar como cristiano y tengo que sentir como cristiano en todas las cosas. No es simplemente que me pongo un barniz y me ubico en un lugar de la sociedad que se llama cristianos, sino que además eso impregna mi vida y empiezo a mostrar en mi conducta que yo soy un cristiano. Cuando el Nuevo Testamento habla del buen testimonio, no está hablando de gente que le habla a otro acerca de Jesucristo, está hablando de gente que le muestra lo que Jesucristo hizo en su conducta y en su vida.
que hablan de Jesucristo hay un montón de gente. Pero lamentablemente, a pesar de todos los que se dicen cristianos en nuestro país está cayendo cada vez más. Fíjense en las estadísticas, supera el 90% los que se declaran cristianos. Pero el cristianismo no se ve. Acá lo que se les pedía era que fueran cristianos, que realmente estuvieran mostrando en su conducta que eran cristianos. Fíjense que esta fue la primera condición que pusieron. Se menciona específicamente a Esteban. Y Esteban, porque va a ser el hombre destacado, porque este es el punto inicial de la vida de Esteban, era un hombre que seguramente era eficaz y diligente en su tarea, porque no va a elegir usted a alguien que está dormido, sino que era una persona activa. Era una persona que conocía la palabra de Dios. Esto lo vamos a ver, si Dios quiere, el domingo que viene. Conocía la palabra de Dios. No era un cristiano ignorante de la palabra de Dios. Yo estoy haciendo un breve examen en los lugares donde voy, sobre todo cuando hay gente joven. Estoy haciendo un pequeño examen para saber qué pasa con el conocimiento de la palabra de Dios. En uno de los lugares fui y dije públicamente, digo, bueno, a ver, ¿qué profeta se quedó mudo? Dios lo enmudeció. Se perdieron, todos. Lo que quiere decir que el profeta Ezequiel no lo conocen, no saben lo que es. Haga usted cualquier pregunta acerca de la Biblia y se va a dar cuenta que hay un déficit de conocimiento de la palabra de Dios. Y si el cristiano no conoce la palabra de Dios, no puede vivir la vida cristiana. No puede vivir la vida cristiana. Tiene que saber qué es lo que Dios dice. Tiene que saber esto. Cuando usted llega al capítulo siguiente, usted se va a encontrar con el discurso de Esteban. Y va a ver que Esteban era un hombre preparado, que conocía realmente la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que preocuparnos por conocer la palabra de Dios, por saber qué es lo que la palabra de Dios dice. La fortaleza del testimonio está en el conocimiento de la palabra de Dios, que se transforma en sabiduría cuando lo ponemos en práctica. Quiere decir que el buen testimonio es el fruto de que yo conozco qué es lo que Dios quiere de mí. Y para conocer lo que Dios quiere de mí, no basta con escuchar un sermón. Acá yo tengo lo que Dios quiere de mí. Y yo tengo que conocer este libro. Tengo que meditar en este libro. Quiere decir que aquí está una de las claves que ya los apóstoles tenían y señalaban. Que sean de buen testimonio, que vivan realmente la palabra de Dios en sus vidas, que la vivan. Fíjense ustedes que más adelante, cuando el apóstol Pablo hace su defensa frente a los judíos que lo han tomado prisionero, después va a apelar a César y lo van a mandar a Roma, él hace un raconto de su vida, le recuerda muchas cosas de su vida, y habla de un diálogo que él tuvo con el Señor, y él dice, yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas, a los que creían en ti. Esa era la oración que él estaba haciendo. Yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo. Fíjese cómo lo llama tu testigo. Está diciendo, se derramaba la sangre de alguien que se había constituido en un testigo de Jesucristo. Un buen testimonio modela a un testigo. ¿Y el testigo qué es? El que da la prueba en su propia vida de la eficacia de Cristo en su corazón. Es el testigo. Y nosotros tenemos que llegar a ser testigos de Jesucristo. Testigo de Jesucristo significa que nuestra conducta moral, nuestra conducta comercial, nuestra conducta social tiene que mostrar siempre a Jesucristo. Ser cristiano no es asistir un domingo a una iglesia determinada, sea cual sea la iglesia. Ser cristiano es conducirse todos los días como cristianos y que se vea en mí que la obra que Jesucristo ha hecho. Muchas veces tenemos excesivo cuidado de cosas que no son importantes en la vida, excesivo cuidado.
tengamos cuidado fundamentalmente de cómo nos conducimos, cómo armamos y cuidamos a nuestra familia, cómo actuamos en el aspecto comercial, cómo utilizamos nuestro lenguaje de todos los días, cotidiano, cómo servimos a nuestro prójimo, cómo manejamos nuestra vida espiritual. Estas son las cosas importantes, que van desde la familia hasta el lenguaje. Todo esto va a hablar acerca de Jesucristo en mi vida. Y esto me va a convertir en testigos. Se pidió esto y se pidió varones llenos de fe y del Espíritu Santo, llenos de fe. Usted tiene fe, yo tengo fe. ¿Por qué vinimos esta mañana acá? Porque tenemos fe. Porque tenemos fe. Si no, no hubiéramos venido. Nadie viene a perder el tiempo a una iglesia, si no es porque realmente cree. Entonces, llegamos a la iglesia porque tenemos fe. Ahora, acá hay algo que subrayan los apóstoles, que es varón lleno de fe. Lucas subraya acerca de Esteban, varón lleno de fe. Varón lleno de fe. Ahora, una cosa es tener fe. Uno puede tener una fe raquítica, una fe que flaquea, una fe débil, o puede tener una fe fuerte. Pedro tenía fe y caminó sobre el agua, pero se hundió. Y el Señor le dijo, hombre de poca fe. Había un fracaso en su fe. Lleno de fe quiere decir que voy a caminar sobre el agua y no me voy a hundir. Lleno de fe significa que mi fe realmente impregna toda mi vida. Que yo no solamente conozco la palabra de Dios, sino que confío en lo que Dios dice. Hay gente que conoce la palabra de Dios, pero no confía en lo que Dios dice. El hombre de fe es aquel que confía en lo que Dios dice. Tiene confianza en que si Dios dice que las cosas son así, aunque mi razonamiento a lo mejor no las entienda. Aunque a lo mejor todavía mi cabeza no me dé para comprender ciertas cosas. Después las investigaré. Pero al margen de eso, cuando Dios habla, Dios está hablando la sabiduría del Omnipotente. Y como dijo Job, no es de sabios discutirle al Omnipotente. No es de sabios discutirle a Dios. Por lo tanto, Pablo a los romanos le dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, esto es estar lleno de fe, varón lleno de fe. Que realmente yo confío en eso, confío en el Señor y dependo del Señor. Y esto de confiar en el Señor, ¿sabe con qué tiene que ver? Tiene que ver con las decisiones de todos los días. Allí es cuando se ve si yo confío o no confío en el Señor. Tiene que ver con el futuro, tiene que ver con la esperanza. Yo me acuerdo una vez, estuve conversando con un hombre que estaba desesperado, pero era un cristiano de años, maestro, cristiano de años. Tenía una hija que no andaba bien, realmente la hija no andaba bien en su conducta. Y la hija apareció embarazada. Y este hombre se angustió como padre por esto sucedía hace 40 años atrás. Hoy le hacen una fiesta, creo, ¿no? Pero apareció siendo soltera y todo, apareció embarazada. Y este hombre estaba desesperado. Y entonces me dice, y pastor, hay que orar al Señor, hay que ponerse en las manos del Señor, hay que actuar sobre lo que se ve. Me dice, sí, acá hay una sola solución, es el aborto. Paremos. Resulta que cuando me aprieta el zapato, entonces tiro por la borda la fe. Había llegado el momento de la crisis, y en el momento de la crisis es donde se ve si uno tiene fe o no tiene fe. Y él tenía que llegar a afrontar eso. Y Dios se lo puso delante para que afrontara, y tendrá que decirle, le querría decir alguna cosa especial a él. Yo no voy a entrar en juicio de lo que Dios le quiere decir, ese es un asunto entre la persona y Dios. Pero en un momento de crisis, uno porque esté en la crisis, no puedo pasar por encima de los principios. No puedo pasar por encima de eso.
No puedo decir, bueno, no me queda más remedio que esto. Porque si yo tengo un compromiso con Cristo, tengo que llevar ese compromiso hasta el final. Esteban fue el hombre que llevó su compromiso hasta el final. ¿Y por qué? En el capítulo 7 me muestra que conocía la palabra de Dios y me muestra también que cumplía la palabra de Dios y que tenía una fe comprometida. Cuando se describe en el versículo 8 a Esteban, se dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Esteban, lo voy a leer en la versión popular, lleno de poder y la bendición de Dios, hacía milagros y señales en el pueblo. ¿Qué quiere decir? Dios bendecía su ministerio y ponía en el ministerio de él lo que se necesitaba en ese momento. Hay momentos en la historia en que se necesitan milagros y Dios pone eso. Y hay momentos en que no se necesitan. Lo que el Señor dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Óiganlos. En el tiempo de Elías se necesitaban milagros. En el Nuevo Testamento aparece un nuevo Elías, Juan el Bautista. Y el Señor dice, Juan el Bautista ningún milagro hizo. Ningún milagro. Pero todo lo que dijo era verdad. Quiere decir que hay momentos en la historia. En ese momento terrible se necesitaba eso. Y Esteban era uno de los que Dios utilizaba para eso. Estaba lleno de gracia y el poder era manifiesto. Y estaba lleno del Espíritu Santo. Los que vienen los miércoles hemos estado hablando acerca de esto de lleno del Espíritu Santo. Hemos hablado 7 noches seguidas acerca de lo que significa esto. Brevemente, le voy a decir, hay muchos errores en la sociedad de hoy con respecto al Espíritu Santo. Muchos creen que el Espíritu Santo es una fuerza a la que yo puedo manejar como quiero. Y entonces gritan de que baje, de que toca, de que haga, que ahora, que Señor y todo lo demás. Todos conocemos esto. El Espíritu Santo no es una fuerza, ni es un poder, es una persona. Es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo tiene voluntad. El Espíritu Santo no soy yo el que lo tengo que mandar a Él, es Él el que me tiene que mandar a mí. Es Él el que tiene que dirigir mi vida. Y el Espíritu Santo dirigía la vida de ellos, dirigía la vida de ellos. No aparece alguien gritándole al Espíritu Santo para que actúe y haga algo. Aparece gente que está sometida al Espíritu Santo, que deja que el Espíritu Santo obre en la vida. No soy yo el que tengo que tener al Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que me tiene que tener a mí. Y hay una diferencia en esto, hay una diferencia. Todos tenemos el Espíritu Santo, todos lo tenemos, lo hemos recibido cuando creímos. Pero el asunto es que yo tengo que dejar que el Espíritu Santo me tenga a mí, es decir, gobierne mi vida. Los discípulos estaban ante un problema que no era superficial, era grave. Y dijeron, los únicos que pueden cerrar una grieta acá son los hombres de buen testimonio, llenos de fe, de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Y ellos son los que pueden estar en la brecha y son los que pueden solucionar este problema. Nosotros vivimos en un país con grieta. La palabra grieta se hizo famosa entre nosotros, grieta. ¿Quién soluciona la grieta? Nadie puede solucionar una grieta. Quiera Dios que todos los cristianos nos levantemos como se levantaron aquellos hombres en aquel momento, como aquellos que Dios use para que la obra del pecado que separa, enemista y destruye, la podamos solucionar nosotros, viviendo como cristianos y mostrando que se puede convivir cuando Cristo es el centro de nuestra vida. Busquemos, hermanos, que nuestro testimonio sea el que hable y no nuestra lengua solamente, sino nuestro testimonio. Y que nuestra vida esté gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando nuestra vida está gobernada por el Espíritu Santo, soy lleno de fe y tengo un buen testimonio, yo soy el hombre apto, la mujer apta para en esta sociedad
poder llevar un evangelio que sane las diferencias y que sane las grietas que hay dentro de la sociedad. El pecado siempre desparrama, siempre divide. Jesucristo es el que une. El pecado nos dispersa. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. En Cristo nos reunimos. Hoy nos hemos reunido en Cristo cuando partimos juntos el pan y hemos proclamado que somos uno en Cristo. Ahora tenemos que vivir eso que Cristo hizo en nosotros todos los días de esta semana en la vida diaria, para que el mundo sepa y crea que Él es el enviado de Dios. El mundo va a creer cuando los cristianos seamos verdaderamente cristianos. Nos vamos a poner de pie. Señor, te damos gracias esta mañana porque nos has traído hasta tu casa. Hemos podido recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros y hemos podido abrir tu palabra. Y ahora nos presentamos humildemente ante tu presencia para decirte, como dice la palabra tuya, examina, oh Dios, nuestro corazón y ve si hay en nosotros perversidad y guíanos por el camino eterno. Señor, nos unimos al salmista en esta oración preciosa, pidiendo que sea tu Espíritu el que con su linterna eterna busque en los recovecos de nuestra alma todas aquellas cosas que pueden entorpecer el testimonio en nuestra vida y que nos esté guiando por el camino eterno para que nuestra vida sea un testimonio fiel de lo que Jesucristo vino a hacer con cada uno de nosotros. Recibe, Señor, nuestra adoración y nuestro agradecimiento por todo lo que nos das y por el encuentro de esta mañana. Que la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.